Durante los primeros años del siglo XVI, los territorios que eran dominados por España en América estaban gobernados por los adelantados, ¿sí? Que una vez que llegaron al lugar que iban a conquistar, se asentaban, le daban tierras a sus soldados y se asentaban como gobernadores. Esto con el tiempo va a ir evolucionando y va a ir cambiando el sistema administrativo del territorio que ha sido colonizado o que ha sido capturado por España. Este efecto quizás se pueda basar en dos cosas. La primera es que ya llegan hasta un límite en el avance, ¿sí? de la captación de territorio. Habían llegado hasta tomar parte de lo que es Estados Unidos, como Florida, como la parte del oeste, ¿sí? Y hasta el sur habían llegado hasta Argentina. Por lo tanto, ya en un territorio tan expandido, ya era momento de empezar a fundamentar las bases de una administración un poquito más ordenada, un poquito más sofisticada, un poquito más evolucionada. Y fue así que también se dio otra gran particularidad, que es que el mundo conocido, la metrópoli, España, Europa, empezó a darse cuenta o a escuchar de que en América había grandes riquezas. Es así como a partir de ese momento España y Portugal van a tener que competir con otras potencias que van a venir a América a intentar tener un poco de estas grandes riquezas, ¿verdad? Y es así como se empieza a crear este tipo de administración, donde tenemos las autoridades que estuvieron viendo con autoridades en España y con autoridades en América. Entonces, si tenemos otras potencias que intentan instalar sus propias colonias en América, la corona española necesitaba, si pretendía controlar recursos materiales y humanos, necesitaba organizarse de una manera más adecuada. Y es así como empiezan a nacer esta idea de virreinatos, ¿sí? En épocas de los primeros Habsburgo, o sea, de los primeros Austrias, ¿recuerdan? Carlos I y Felipe II. Las ideas de virreinato se van a dividir en dos. Si bien va a durar todo el tiempo de los Austrias, empiezan a verse estos dos virreinatos. Por un lado tenemos el virreinato de Nueva España, ¿sí? Que fue creado en 1535, es lo que, y su capital era México, es lo que estamos viendo acá entre lo que es parte de Norteamérica, todo México y Centroamérica. Y por otro lado, tiempo después, se crea el Virreinato de Perú, ¿sí? En 1543, que es donde casi toda Sudamérica. Estos virreinatos estaban obviamente manejados desde América por el virrey, que era como la máxima autoridad en estos territorios, y era una especie de desprendimiento del rey, ¿sí? Y van a ser, como dije, las máximas autoridades en América, pero obviamente que van a estar controladas desde España, ¿sí? Para este momento ya España tenía algunas instituciones que organizaban un poco el tráfico, tanto de personas como de objetos, hacia América. Y estas van a ser la casa de contratación, ¿sí? Que como habíamos visto en el texto que le había dejado la otra vez, nace en 1503 y que se dedicaba a todo lo relacionado con lo administrativo en los comercios, tanto de bienes como de personas esclavizadas, ¿sí? Que iban al continente americano. Y no solo controlaba el comercio entre España y América, sino también era la que recaudaba impuestos, o sea que estaba más centrada en la adquisición económica para la corona. Otra gran institución que gobernaba desde España,
que fue muy importante en su época, fue el Consejo de Indias, ¿sí? El Consejo de Indias se creó en 1524, después de la Casa de Contratación, pero era bastante importante. Era el que se organizaba o de donde salían las leyes y las ordenanzas que iban a las colonias americanas. Pero esto también, si bien con el tiempo se hizo un compendio de leyes llamado las leyes de Indias, esto también daba al obedézcase pero no se cumpla. ¿Qué es el obedézcase pero no se cumpla? Es cuando llegaban las leyes, ¿sí?, a América, era muy difícil que realmente se cumplieran porque no había un ente que estuviera detrás para que se cumpla la ley. Por lo tanto, iba a ser más que todo a conveniencia de aquel criollo, de aquel español que esté viviendo y que esté trabajando o que tenga sembradíos o que tenga algún comercio en América, le iba a deformar la ley dependiendo su conveniencia. Y esto se dio mucho en aquellas leyes que buscaban la buena vida de aquellos pueblos originarios que estuvieran trabajando o que hayan sido encomendados a algún español, recuerdan, en la encomienda. Estos bienes de los que estábamos hablando que administraba la Casa de Contratación o aquellos que por ley debían ser entendidos por los criollos y españoles que estaban afincados o que estaban viviendo en América, eran transportados por un sistema de galeones, ¿sí?, que proponía España, en realidad que fue pensada por Felipe II, ¿se acuerdan? El hijo de Carlos I, porque veía cómo a muchos barcos eran atacados para quitarles el oro y la plata que provenían de América, robados desde América y llevados para enriquecer las arcas españolas. Principalmente eran por corsarios y piratas, ¿sí?, ingleses, franceses, algunos holandeses, que o eran auspiciados por estos países o por cuenta propia, atacaban los barcos españoles que llevaban las riquezas para poder sustraerlas. Fue así como en 1561 se creó este sistema de flotas y galeones que lo que hacían eran organizar dos salidas, ¿sí?, una en enero y otra en junio, desde La Habana, ¿sí?, en Cuba, hasta Cádiz, cruzando el Atlántico, desde Cuba hasta España. De ahí, antes de zarpar desde La Habana, ahí se juntaban todos los barcos con las riquezas que provenían de cada uno de los rincones de los dos virreinatos, ¿sí? Tanto el virreinato de Nueva España como el virreinato del Perú aportaban sus riquezas tanto en oro como tanto en metales preciosos, oro, plata, como también en materias primas. Esto daba otra especie de subsistema de flotas y galeones, tanto terrestres como marítimos, que llevaban de cada uno de los rincones a, por ejemplo, el virreinato del Perú zarpaba desde el norte de lo que hoy es Colombia, ¿sí?, Cartagena de Indias. Y los que lo hacían en el virreinato de Nueva España lo hacían por el puerto de Veracruz. Ahí se juntaban todos en La Habana, ¿sí?, en Cuba, y zarpaban protegidos por muchos barcos de ataque españoles. Esto duró por mucho tiempo, hasta que el sistema de galeones fue cada vez más difícil de continuar, se tardaba mucho, a veces no salía el de enero, a veces no salía el de junio, había mucha desconexión y obviamente estos corsarios y piratas le tomaban la mano y atacaban y de todas maneras sustraían las riquezas. Esto se daba porque había un fuerte monopolio entre España y sus colonias americanas. ¿Qué quiere decir monopolio? Bueno, que es solamente uno solo el que se encarga del comercio, ¿sí? América solamente comerciaba, la América española solamente comerciaba con España, ¿sí?
el único proveedor de materiales necesarios en América, si no lo podían construir, iba a ser España. Y España les vendía lo que ellos querían. Por lo tanto, este sistema monopólico, donde solamente se podía comerciar con la metrópoli, empezó a ahorcar cada vez más, a asfixiar las economías americanas, y esto empezó a verse y a palparse. Por lo tanto, en cierto momento que vamos a ver más adelante, este monopolio se abrió un poco el juego y también daba mucha plata a aquellos que eran contrabandistas. Bueno, así estuvimos amalgamando todo lo que es el gobierno desde España. Todavía nos queda ver más a fondo los gobernantes en América, pero puntualmente quería que vean un poco esta cuestión de los galeones para llevar los productos y la mercadería desde un punto hasta el otro, y el sistema de gobierno preponderante, más que todo en la época de los Austrias. Así que bueno, chicos, que tengan muy buen día. Hasta luego.